1 de 6. Registro digital, 202-8924. Tipo, aislada. Caducidad de la instancia en los juicios civiles. La promoción presentada ante un órgano distinto al del conocimiento no interrumpe el plazo para que opere, cuando se tiene conocimiento y certeza de aquel en donde se tramitan. Legislación del Estado de Jalisco. Hechos. En el juicio civil sumario hipotecario se ordenó el emplazamiento a la persona demandada, se recibió el comunicado respectivo y se notificó a las partes. En diverso proveído se tuvo por recibido el oficio remitido por otro juez de la misma materia y partido judicial, mediante el cual remitió un escrito presentado erróneamente ante su potestad por la actora. En ese mismo acuerdo se decretó la caducidad de la instancia, en términos del artículo 29 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, porque desde el auto por el que se recibió el exhorto relativo al emplazamiento no hubo ningún escrito de las partes para la prosecución del juicio. Criterio jurídico. La promoción presentada ante un órgano distinto al del conocimiento del juicio civil no interrumpe el plazo para que opere la caducidad de la instancia, cuando se tiene conocimiento y certeza de aquel en donde se tramita. Justificación. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P48/98, estableció que tanto esta como los tribunales colegiados de circuito y los juzgados de distrito deben corregir los errores que cometan los promoventes al asentar ciertos datos, como puede ser el número de expediente u otro error numérico o mecanográfico de poca importancia, con la finalidad de permitir la procedencia del juicio respectivo o de los recursos previstos en la ley, con lo cual se evita caer en rigorismos excesivos que dejen en estado de indefensión al particular en aquellos casos en donde el juicio o recurso correspondiente se interpone en la forma y dentro de los plazos legalmente previstos. En la tesis aislada PLXXV/2000, en relación con el recurso de revisión previsto en la Ley de Amparo, el propio Pleno señaló que la presentación del escrito respectivo ante un órgano diverso al debido no interrumpe el plazo con el que cuenta el inconforme para su interposición. Al disponer el artículo 56 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco que todo escrito o promoción, incluyendo en el que se haga valer el recurso de apelación o de queja, debe presentarse ante el juzgado del conocimiento, obliga al promovente a presentar sus promociones ante el órgano que estén dirigidas, de modo que hacerlo en uno distinto no puede considerarse un error susceptible de corrección que dé lugar a la interrupción del plazo para la caducidad de la instancia. Sí. Tiene conocimiento y certeza de aquel en donde se tramita el juicio. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 2 de 6. Registro digital, 202-8929. Tipo, aislada. Contrato de arrendamiento. Cuando se demanda su rescisión, con la consignación de las llaves a través de diligencias de jurisdicción voluntaria, previas al inicio del juicio correspondiente, se acredita la entrega del inmueble para evitar que se sigan causando rentas. Hechos. En una controversia de arrendamiento inmobiliario se demandó la rescisión de un contrato de arrendamiento de oficinas, el pago de las rentas vencidas y las que se siguieran generando hasta la entrega de la localidad, así como la desocupación y entrega. El juez dictó sentencia definitiva y condenó a los demandados a las indicadas prestaciones. Contra de esa sentencia los demandados interpusieron el recurso de apelación, donde el Tribunal de Alzada modificó la sentencia de primer grado y ordenó que se pusiera al actor en posesión del inmueble en litis y limitó la condena al pago de rentas adeudadas hasta el día en que se consignaron las llaves mediante diligencias de jurisdicción voluntaria. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que con la consignación de las llaves, el arrendatario se allana a la rescisión de contrato y cuando lo hace mediante diligencias de jurisdicción voluntaria, previas al juicio correspondiente, hace manifiesta su voluntad de dar por terminada la relación procesal y acredita la entrega del bien arrendado para evitar la causación de rentas futuras. Justificación. Lo anterior, porque todas las manifestaciones realizadas ante autoridad jurisdiccional se tienen hechas bajo protesta de decir verdad, conforme al principio de buena fe procesal. De ese modo, la presentación de las diligencias de jurisdicción voluntaria de consignación de las llaves, acredita la desocupación del inmueble e impide que se sigan causando rentas hasta el momento en que se haga entrega al arrendador, salvo prueba en contrario, sin necesidad de esperar a que la exhibición de las llaves se haga ante la autoridad que conoce del juicio de arrendamiento para que califique la entrega de la posesión,
debido a que se trata de un juicio en el que están inmiscuidos derechos particulares de los que puede disponer su titular aunque no se haya dictado sentencia definitiva, porque el incumplimiento de pago de rentas adeudadas antes de la consignación de llaves quedará a las resultas del juicio de arrendamiento. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de 6. Registro Digital, 202-8939. Tipo, aislada. Embargo practicado en el local del juzgado en la etapa de ejecución de sentencia. Ante la búsqueda infructuosa e intentos reiterados y frustrados de localizar personal y directamente al vencido, es válido realizarlo para derrotar su resistencia, en aras de privilegiar el derecho humano a una justicia pronta y expedita y favorecer el debido proceso. Hechos. Derivado de un juicio ordinario civil en el que se demandó la rescisión de un contrato de obra, el pago de daños y perjuicios, así como la devolución de diversas cantidades y en la vía reconvencional la formalización y declaración de incumplimiento forzado de dicho contrato, se condenó a la parte actora en el principal, demandada en la reconvención, al pago de diversas cantidades e intereses generados con motivo de las mismas, relativos al contrato de obra. Una vez firme la sentencia, en la etapa de ejecución se pretendió notificar el requerimiento de cumplimiento voluntario de lo condenado en el juicio de origen. Sin embargo, ante la negativa de poder hacerlo en los domicilios que obraban en autos, el juez de origen ordenó que las notificaciones, aun las de carácter personal, se hicieran por medio de boletín judicial, a su vez. Señaló fecha y hora para llevar a cabo la ejecución forzosa de la sentencia en el local del juzgado, la cual tuvo verificativo y se embargaron bienes, entre ellos cuentas bancarias y un inmueble. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que ante la búsqueda infructuosa e intentos reiterados y frustrados de localizar personal y directamente al vencido, es válido realizar el embargo practicado en el local del juzgado en la etapa de ejecución de sentencia, para derrotar su resistencia, en aras de privilegiar el derecho humano a una justicia pronta y expedita y favorecer el debido proceso. Justificación. Lo anterior, porque ante el incumplimiento de pago de la parte vencida en un juicio ordinario civil, en la etapa de ejecución de sentencia se ordenó el requerimiento de pago /diagonal o en su caso embargo de bienes de su propiedad en el local del juzgado de origen, para con ello cumplimentar la condena decretada en su contra ante el desconocimiento de un domicilio cierto y actual en donde se le notificara, lo cual es correcto, en virtud de que en aras de respetar el derecho al debido proceso que debe prevalecer en la etapa de ejecución de sentencia, el juez de origen, previo a ordenar el embargo de bienes de la parte actora en el principal, demandada en la reconvención, agotó los diversos domicilios con los que contaba para efecto de notificarle el requerimiento de cumplimiento voluntario de la condena que le fue decretada. Sin embargo, ante intentos reiterados y frustrados de localizarla de manera personal y directa, en aras de privilegiar el derecho humano a una justicia pronta y expedita previsto en el artículo 17 de la Constitución General, favoreciendo el derecho de la parte vencedora de que se ejecute la sentencia. El embargo será procedente sobre bienes que se tengan plenamente identificados y que no haya necesidad de tener a la vista. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 4 de 6. Registro Digital, 202-8948. Tipo, aislada. Incompetencia por inhibitoria en razón del territorio. Contra el auto que desecha de plano el planteamiento relativo procede el recurso de apelación, antes de promover el amparo, legislación del Estado de Baja California Sur. Hechos. La persona demandada en un juicio especial hipotecario promovió amparo indirecto en el que reclamó el auto en el que se desechó de plano su planteamiento de incompetencia por inhibitoria en razón del territorio, bajo la consideración de que existió sumisión expresa a la jurisdicción del juzgado que previno en el conocimiento del asunto. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que contra el auto que desecha de plano el planteamiento de incompetencia por inhibitoria en razón del territorio procede el recurso de apelación, antes de promover el amparo. Justificación. El acto reclamado se subsume en la hipótesis establecida en el artículo 165 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur, que dispone, si por los documentos que se hubieren presentado o por otras constancias de autos, apareciere que el litigante que promueve la inhibitoria o la declinatoria se ha sometido a la jurisdicción del tribunal que conoce del negocio, se desechará de plano, continuando su curso el juicio. Sin embargo, no precisa el recurso procedente para impugnar dicha determinación, por lo que debe acudirse a la regla general prevista en el artículo 674, párrafo segundo, del citado código que establece
Los autos que causen un gravamen irreparable, salvo disposición especial, y las interlocutorias, serán apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva. En relación con esta clase de determinaciones, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sentencia relativa a la contradicción de tesis 216/2014, determinó que tratándose del desechamiento o desestimación de una excepción diagonal o incidente de incompetencia en los términos señalados, se produce una afectación personal y directa en la esfera de derechos de la parte interesada, ya que esa decisión podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se tramite no solo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera obteniendo una sentencia definitiva favorable. Por tanto, el auto que desecha de plano la incompetencia por inhibitoria en razón del territorio planteada, al tratarse de un acto que causa un gravamen irreparable, es recurrible mediante el recurso de apelación. De ahí que en cumplimiento al principio de definitividad, debe agotarse antes de acudir al juicio de amparo. Segundo Tribunal Colegiado del 26º Circuito. 5 de 6. Registro digital, 202-8977. Tipo, aislada. Prescripción para solicitar la ejecución de las sentencias. El plazo de 10 años para que opere incluye también a las interlocutorias que liquiden obligaciones vinculadas con el cumplimiento de la condena impuesta. Legislación del Estado de Jalisco. Hechos. En amparo indirecto se reclamó la resolución del incidente de prescripción en un juicio civil sumario, en la cual se declaró que no había prescrito la acción para ejecutar las resoluciones dictadas en los incidentes de liquidación de sentencia, emanadas de ese expediente. Criterio jurídico. El plazo de 10 años para solicitar la ejecución de una sentencia incluye también a las interlocutorias que liquiden obligaciones vinculadas con el cumplimiento de la condena impuesta, por ser una extensión de la sentencia definitiva. Justificación. La prescripción se plantea sobre el derecho a ejecutar, que es uno solo, esto es, comprende la parte líquida y la ilíquida de una sentencia, pues en esta pueden imponerse obligaciones de dar, hacer y no hacer, las cuales, aun cuando no se hayan liquidado, forman parte de dicha condena, porque derivan de la litis materia del juicio principal y participan de una única naturaleza jurídica al emanar del mismo fallo. De ahí que la prescripción aplicable al procedimiento incidental de liquidación de una sentencia sea la prevista en el artículo 503 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, por referirse a la ejecución de la sentencia en general, es decir, prevé implícitamente a cada una de sus partes e incidentes encaminados a la ejecución de las obligaciones emanadas de la misma. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 6 de 6. Registro digital, 202-8985. Tipo, jurisprudencia. Recurso de queja. Procede contra la inadmisión de la denuncia de un juicio sucesorio. Legislación del Estado de México. Hechos. No se admitió la denuncia de una sucesión intestamentaria, por considerar que el escrito correspondiente carecía de los documentos que acreditaran la propiedad de los bienes inventariados y se ordenó el archivo del expediente como concluido. Contra dicha determinación se interpuso recurso de queja, el cual la Sala consideró que solo procede contra la resolución que no admite una demanda, no contra la determinación que no admite la denuncia de un juicio sucesorio. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el recurso de queja procede contra la inadmisión de la denuncia de un juicio sucesorio. Justificación. Contra la inadmisión de la denuncia de un juicio sucesorio, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México no señala expresamente la procedencia de un recurso judicial efectivo, por lo que en aplicación del principio pro persona, debe interpretarse que al referir la fracción y del artículo 1.393 que procede el recurso de queja contra la inadmisión de una demanda, puede asimilarse a ese concepto la denuncia de una sucesión, porque tanto una como otra son peticiones que dan lugar a la tramitación de un procedimiento en el cual se solicita a la autoridad que declare o constituya algún derecho a favor del actor o de la persona que denuncia una sucesión, respectivamente. Este procedimiento también puede considerarse un juicio por la posibilidad de que surja alguna controversia entre la comunidad de herederos o legatarios cuya solución requiera las facultades decisorias de quien juzga y porque, en los artículos 4.25, 4.28, 4.36 y 4.83, que se refieren a la tramitación especial, el propio ordenamiento alude al juicio sucesorio,
Entonces, puede incluirse dentro del vocablo demanda al escrito mediante el cual se denuncia una sucesión, con lo que se privilegia y protege el derecho a un recurso judicial efectivo. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.